Cordial saludo. La siguiente presentación tiene como finalidad dar a conocer cuáles son las recomendaciones que existen en la actualidad para llevar a cabo la convivencia con una persona infectada con el virus SARS-CoV-2, que es el causante del COVID. Desde la academia, nuestra intención es ayudar a la gente del común a que pueda llevar lo mejor posible esta epidemia que estamos viviendo. Soy John Sprockel, soy internista y pues la idea es que detrás de este virus se encuentra un componente de aislamiento necesario para lograr llevar a disminuir la probabilidad de diseminar esta enfermedad entre otras personas. Es posible llevarlo a cabo. Podemos tener cerca personas que sufran de esta infección con un riesgo menor de contagiarnos si seguimos las siguientes recomendaciones. Entonces, comencemos por las medidas de aislamiento. La persona infectada debe permanecer en la medida de lo posible aislada en una habitación separada del resto de las personas. Se debe garantizar que esta habitación cumpla con una buena nivel de ventilación. En la medida de lo posible contar con ventanas y estas ventanas estar abiertas durante el mayor periodo de tiempo, lo que favorece la ventilación momentánea. También se deben mantener elementos de lavado de manos dentro de la habitación. Si no es posible tener un baño y un lavamanos en el cuarto, por lo menos sí tener elementos de aseo como el gel antibacterial. Como se dice, en la medida de lo posible se debe intentar tener un baño de uso exclusivo para esta persona y de no ser así, pues mantener un aseo pues puede ser con algún elemento de desinfección después de que esta persona haya utilizado el baño. En cuanto al vestuario, se debe ser muy estricto en que no se tenga un contacto directo con los elementos que ha utilizado la persona enferma. Entonces, si se coloca el vestuario en una bolsa con un cierre hermético hasta el momento del lavado, no sacudir esta ropa antes de que se lleve a cabo y que pues se utilicen los detergentes o jabones habituales. La idea es que idealmente se mantenga una temperatura entre 60 y 90 grados el agua y que después se seque. En todo caso hay que tener en cuenta que los jabones son suficientemente efectivos para eliminar el virus. Entonces no hay ningún problema en juntar la ropa del paciente con la ropa de otras personas. En cuanto a los materiales desechables, en la medida de lo posible se debería tener un cubo de basura con tapa y pedal y que existan diferentes niveles de seguridad con respecto al uso de bolsas. Entonces la primera bolsa en donde está directamente el tapabocas, por ejemplo, o los pañitos, los pañuelos que contienen las secreciones del paciente sean botados en una bolsa. Posteriormente estas bolsas se cierran y se incluye en otra bolsa de basura y esta se puede eliminar con dentro de otras bolsas donde se contengan los otros elementos. Hay que tener en cuenta que después que se manipule estas bolsas se haga un lavado estricto con agua y jabón, al menos durante 40 o 60 segundos. Siempre que la bolsa se encuentre cerrada herméticamente no hay ningún problema de que se elimine con el resto de residuos domésticos. En cuanto a la vajilla y los cubiertos, se prefiere que sean reutilizables. Si no es posible hacerlo, pues se lavarán con agua caliente y jabón. Pues la mayor parte de nosotros no contamos con un lavavajillas, pero siempre y cuando se utilice abundante jabón y por un tiempo un poco más prolongado de la exposición al jabón y no simplemente un lavado superficial, se pueden reutilizar. También una medida podría ser dejar los elementos de los cubiertos y las vajillas unos específicos para el enfermo y que éste siempre esté utilizándolos. Entonces estas recomendaciones parten sobre todo de España, organizaciones como este Colegio de Enfermeras que habla de todo este tipo de elementos
lo ideal es que el paciente, la persona que está infectada, tenga todo el tiempo un tapabocas. Ese tapabocas no necesariamente tiene que ser de alta eficacia, puede ser una máscara quirúrgica común y corriente. Eh, Se debe tener en cuenta que eh, debe tenerse el teléfono para comunicarse con personal sanitario en caso de urgencias. Eh, el cuarto de baño que sea específico, lo que habíamos dicho del lavado y mantenerse lavando las manos permanentemente. La puerta debe mantenerse cerrada, mientras que la ventana no hay ningún problema para que se abra. Entonces, el resto de habitantes de la casa debe saber que debe evitar el contacto con esta persona lo más posible, mantener un rango de distancia de por lo menos 1 o 2 metros, sobre todo las personas con enfermedades debilitantes crónicas que estén inmunosuprimidos o que están embarazadas, no deben acercarse al paciente. Entonces medidas como dejar la comida en la parte de afuera y después cuando ya se haya alejado que el enfermo salga y tome la vajilla, otro tipo de cosas que se pueden hacer. En la medida de lo posible que una sola persona esté en contacto con el paciente, siempre lavándose las manos, desinfectar con frecuencia los grifos, interruptores, los pomos de la puerta, sobre todo si el enfermo pasa a las zonas comunes. Entonces, nuevamente las mismas recomendaciones que acabamos de dar: lavavajillas, no sacudir la ropa, la temperatura de 60 a 90 grados, utilizar la mascarilla, lavarse las manos permanentemente, la persona que sea cuidadora, que no tenga factores de riesgo para complicaciones, eh, los guantes en el caso de que se tenga que tener contacto con las secreciones del paciente, el uso de una papelera y aislar y eliminar las cosas en un sitio aparte. Bueno, básicamente estas son las recomendaciones. Entonces, ante todo, no salgan de la casa, evitar los espacios compartidos, y estos espacios compartidos pues que sean ventilados, que haya restricción de visitas, la habitación individual, los guantes y la desinfección de los lugares comunes, los lugares que esté el paciente, y el distanciamiento. Son cosas muy importantes. Ante todo, es primordial limpiar y desinfectar persistentemente las superficies que toque la persona enferma. Entonces, limpiarlas con agua y jabón, detergente y pues la solución de hipoclorito. Entonces, el cloro común para hacer el lavado es un elemento bastante útil para eliminar el virus, y el utilizar aspersores con una solución al 0.1%, lo que equivale a colocar 20 centímetros de hipoclorito, o sea, 4 cucharaditas en 1 litro de agua. Entonces, con esto se puede hacer la limpieza frecuente de los elementos que están en contacto con el paciente. Entonces, importante tener el hipoclorito cerca, el alcohol para elementos diferentes como las gafas, teléfonos fijos, móviles, el computador y el mouse, los mandos a distancia y las llaves, que podrían llegar a dañarse con el hipoclorito. Entonces, ante todo, nuevamente, lavarse las manos, tener la higiene de la tos. Si existen síntomas respiratorios en una persona, siempre evitar el contacto y buscar la forma de intentar llevar a cabo el diagnóstico, usar pañuelos desechables y no tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que por ahí puede transmitirse el virus. Muchas gracias por su atención, espero que estas recomendaciones les sean de ayuda. Hasta pronto.